Si nos vamos al área de la pestaña Main Activity, ahora sí podremos en esta sección programar todo lo que corresponde al comportamiento de nuestra app. Bien, conforme lo vayan viendo, algunas importaciones de bibliotecas serán requeridas, van en esta sección, y algunas otras se complementan. Esa es la ventaja de manejar el IDE. Bueno, entonces trabajaremos en este Main Activity que hereda de App Compact Activity, y dentro de lo primerito que vamos a usar son las definiciones de algunas variables de tipo privado, bueno, con privilegio privado, pero son las que vincularán a los elementos Observe Text View. Entonces el IDE me complementa conforme voy escribiendo. Yo selecciono el tipo de dato TextView para entonces hacer lo que se conoce como enlaces de esta variable con el área visual. Entonces vamos a usar la variable st, que para mí tiene un significado de estatus de la luminaria 1, estatus de la luminaria 2, estatus del apagador 1, estatus del apagador 2, estatus del mensaje que tenga el sensor de distancia, el estatus del valor que tenga el sensor de distancia y el estatus del botón virtual. Todas esas son variables privadas tipo TextView que vamos a usar en la parte lógica. También tendremos que definir con acceso privado la variable que me va a vincular el tipo de dato editText. Aquí está, editText, y le voy a poner el nombre de update msn. Estos nombres no tienen nada que ver con el ID que le pusimos en el área visual. Ese ID se va a relacionar con estas variables. Bueno, también tenemos que definir a los elementos button. ¿Cuáles son? Pues el btn on Firebase, luego el btn, el botón virtual, luego el btn que me va a servir para actualizar el mensaje. Bien, y adicionalmente estas vamos a poner como públicas para que todos los métodos dentro de esta clase las vean. Variables del tipo string que me van a servir durante el procesamiento de la información entre el Firebase y esta aplicación. Es el valor de la luminaria 1, el valor de la luminaria 2, el valor del apagador 1, apagador 1, el valor del apagador 2, y luego tendríamos el valor del botón virtual y el valor del mensaje, el valor del mensaje. Correcto, entonces creo que son todas. Bien. Y bueno, entonces vamos a empezar en este método onCreate. Recordemos que cuando se lanza el proyecto, la aplicación Activity tiene fases de ciclo de vida. Llega antes de estar en línea un método onResume
y en este método ya está en línea el onCreate. Aquí vamos a hacer la asociación entonces de estas variables. Si ya definimos la variable status luminaria 1, que es igual, y vamos a usar un método muy recurrido que se llama find view by id, ahí me lo muestra. Esto quiere decir que busca dentro de la vista por el ID. Aquí es donde sí tendremos que recordar los ID que usamos. Dentro de los paréntesis el argumento es una R mayúscula que significa resource, un punto, una letra minúscula ID, otro punto, y esto nos va a abrir una ventana emergente donde, bueno, pues ahora sí tengo que relacionar, buscar aquí dentro de todos los que me muestra los que me interesan. Vamos a entonces asociar el ST de la luminaria 1, el status, con el, recordemos que le pusimos un TXT para darle sentido a esa agrupación de vista, a un text view, donde se visualizará. De momento tienen solamente la palabra status, pero ahí ese ID, vamos a cerrar la línea con el punto y coma, este ID text view significa que lo que contenga la variable text view a nivel lógico está directamente enlazado con el objeto en el archivo XML. Vamos a subir para que se observe. Aquí está. Esta parte visual se denomina en su ID como txt view zen lum 1. En la parte lógica, txt view, le puse apagador 1. Este le corresponde el de la luminaria 1. Ahí está. Bueno, entonces esa es la correspondencia. Esto se conoce como enlaces de la variable que vamos a trabajar lógicamente con la parte del objeto visual. Entonces pudiéramos hacer una copia y esto va a ser lo mismo para la luminaria 2, que usamos esa misma dinámica de nombres. O si gustan, para irlo practicando, pues hay que escribirlo. stap1 va a ser igual al método findView by id, donde la R significa resource, el ID, y entonces si este es el apagador, pues será un text view, ahora sí, del apagador 1. Cerramos, punto y coma. St apagador 2 será igual al find by id r.id del text view apagador 2. Cerramos, punto y coma. Continuando, entonces seguimos con el enlace entre la variable std mensaje, la cual, usando el método findViewID, localizaremos el ID del recurso, del resource txt view y vamos a buscar this message. Pero este sería en la parte del sensor. Nos falta todavía la parte de la actualización. Bueno, ahorita lo hacemos también. Luego el status, que vamos a relacionar para el valor id.txt
view. Entonces aquí sería del sensor display valor, este de abajo, valor. Luego el status del botón valor, que va a ser igual al find view by id resource id punto, y el botón entonces tiene un text view, este es el botón, que es este de abajo. Cerramos, punto y coma. Y la variable que nos falta, bueno, del text view ya está. Vamos al edit test. Esa variable es update message igual find view by id r punto id punto. Este tiene que ser el edit test, aquí está, del update message, el cual aquí acordémonos que primero se captura y esta información la va a tomar de ese objeto editor de texto, la va a asociar con la variable ud.msn y se va después a programar. Vamos ahora con el botón on Firebase y hacemos lo propio. Y este será btn on Firebase. Pusimos doble paréntesis. Okay. Y el último botón, bueno, uno de los siguientes sería el update igual find view rid botón update sensor distancia matches. Entonces así quedaría. Ahí está. Bien, nos queda pendiente el botón virtual, pero ese no lo vamos a usar como enlace, sino como un método. O sea, de hecho, como estamos usando el botón on, bueno, así vamos a dejarlo ahorita. El botón on y off lo vamos a poner como métodos. Ok. Ahora lo que vamos a hacer va a ser instanciar, crear la comunicación con el Firebase. Ahí ya tenemos perdón, app. Todas estas instrucciones no estarían disponibles si no se hubiera hecho la correcta enlace con el proyecto. Y ya tenemos las instancias. Entonces inicializar app y dentro pues le vamos a decir que este contexto es el que se le va a pasar, punto y coma. Y con esto, para que más o menos comprendamos, se está creando contexto
Firebase a través de la inicialización. Luego vamos a usar una que se llama Firebase, pero el database para la instanciación del Firebase Database, así como del database su referencia. Por default nos proporciona esto. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a programar los enlaces. Habíamos visto que la variable del tipo, por ejemplo, esta es una variable del tipo button, estas de acá son del tipo textView, se asocian con un objeto gráfico. Entonces vamos a crear la funcionalidad de ese objeto, por lo cual vamos a empezar con el botón update mensaje. Ahí está el objeto y le vamos a decir el método set on click listener, el primerito este que nos aparece, y dentro de él vamos a escribir new view con B mayúscula, y este primero que nos aparece view on click listener, se nos va a abrir una estructura por default. En esta estructura vamos a hacer referencia, o más bien vamos a usar la referencia que nos va a direccionar hacia lo que queremos, que es la actualización. Nos apoyamos de la clase database reference y vamos a crear vamos a ponerle ref con el argumento dis. Estamos hablando del sensor distancia, que va a ser igual al Firebase database punto, usamos el método getInstancia getReference, y antes de cerrar punto y coma le vamos a decir que todavía direccione con el método child a una de las ramas o un hijo, es decir, está lo que queremos direccionar en domótica diagonal sensores diagonal distancia. Entonces punto y coma como la parte final. Bien, vamos a interpretar esta línea. Si nosotros nos movemos a la base de datos, lo que nos interesa es lo que está contenido dentro de distancia, que es mensaje y valor, y tenemos que señalar esta ruta: domótica, sensores y distancia, para decir que ahí apunte la referencia. De ese punto pues se va a obtener la instancia. Y vamos a apoyarnos con una variable del tipo string. Vamos a poner input el valued, son cualquier nombre de la variable. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues le vamos a cargar bt va a ser igual bt va a ser igual update message. Este método nos va a leer. Vamos a usar el get text punto to string. Entonces update message, si recordamos, es del tipo editex. Aquí está. Entonces ese update message
lo asociamos, lo enlazamos con el objeto editText, donde recibirá el texto, y le vamos a obtener lo que se haya escrito vaciándoselo en la variable inVT. Entonces, con la intención de que se vaya a almacenar en la base de datos, todavía no lo hacemos, apenas obtuvimos la referencia. Entonces, para poderlo hacer de la referencia que acabamos de crear, necesitamos decirle que actualice updateChildren. Vamos a dejar eso de momento así y le vamos a poner .add on, perdón, está en mayúscula, on success. Nos hace falta todavía aquí dentro del paréntesis el hatch. Bueno, hatch es una agrupación del tipo JSON, JSON. El JSON hace una asociación a través del hatch map, donde vamos a crear un tipo hash map. Igual invocamos su constructor hashMap, punto y coma, y luego a este objeto instanciado le vamos a decir hashMapPup y le vamos a enviar la pareja, entonces, que sería mensaje, coma, y el valor BT. Entonces, así como lo tenemos, nada más tendríamos que ponerlo dentro de estos paréntesis, hash map. Listo. Entonces, ahora sí vamos a escribirle el add on successful, ahí no lo puso ya, add on successful listener, y vamos a construir un new on success listener. Nos va a abrir otra estructura. Bien, antes de empezar a escribir, obsérvese que aquí nos marca una rayita roja, significa que ahí va un punto y coma, a veces se nos olvida, y donde vamos a escribir es aquí en el método onSuccess. ¿Qué significa? Bueno, pues que si se realizó la actualización adecuadamente, vamos a usar un TOAS, que es un método para enviar mensaje en pantalla, haciendo el método makeText y escribiendo los argumentos MainActivity, que es la que estamos posicionados, le decimos que es esta, this, coma, aquí viene el mensaje, le vamos a poner update, espacio, y qué es lo que se actualizó, pues le vamos a concatenar inVT, coma. Un tercer argumento es el mismo TOAS, pero con el atributo length show, y esto nos dice la longitud que va a mostrar en pantalla, entonces le decimos punto show y ya punto y coma. Entonces eso es lo que nos va a hacer, es actualizar. Entonces el primer par que actualiza, recordemos que estemos en el nodo distancia, el primer par es mensaje y su argumento, su valor. Entonces el valor es lo que está recuperando. ¿De dónde? De distancia. Ahí está recuperando en esta variable. Bueno, en ese nodo se posiciona, y lo que en la variable del método editText en pantalla, es decir,
Lo que nosotros aquí capturemos en esta área se lo envía a esta variable inVT y eso será lo que va a actualizar, pero le hace falta, es importante, la parte, déjenme se los muestro, del segundo elemento, que es valor, y el valor que actualmente tenga. Como eso no lo estamos suministrando desde la interfaz que creamos, solamente proporcionamos el mensaje, entonces tenemos que accesar al valor que está en la nube y enviárselo con un nuevo hash mat.put. Bueno, y aquí vamos a ponerle entre comillas valor. Nunca olvidemos, mantengamos siempre presente escribir tal cual como está el atributo, para que ni en el código de la placa de desarrollo cause conflicto, ni tampoco a nivel de la aplicación móvil. Entonces así están escritos tal cual. Y ahora lo que tendríamos que poner, bueno, pues es, nos apoyamos del status val y le ponemos punto get text. Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, en status val, como es una variable que está asociada al text view, el status tal está asociada a este text view, en este text view se va a posicionar el valor actual. Ahorita todavía no lo hemos hecho, no lo hemos codificado, pero ahí va a estar y de ahí lo vamos a obtener para que se lo vuelva a enviar. Entonces, ya cuando se ejecute el hash map en el update children, pues van a ir los dos pares a grabarse en el árbol del proyecto de la base de datos. Aquí en distancia estos dos valores, par de valores, se estarían actualizando. Bueno, hasta aquí llevamos apenas la parte del botón. En el onCreate estamos trabajando en este método onCreate. Este método setOnClickNet para el botón de actualización. Ok, entonces lo siguiente, hay que separar este último es de la clase, ese debe de ir más abajo, y esta llave le corresponde al onCreate. Entonces vamos a trabajar ahora fuera del onCreate y vamos a crear un nuevo método. Este nos va a servir como public void cuando se presione el botón virtual. Esa va a ser la intención de este método. Y vamos a poner como argumento view para que pueda ser utilizado en el entorno gráfico. Listo. Bien, ¿qué va a ir aquí? Bueno, la estructura va a ser database reference. En este método vamos a referenciar el botón on. Este es el nombre que le quiero poner. Y voy a apuntar a la instancia firebase database.getInstancia.getReference y en el hijo de la rama domótica diagonal sensores punto y coma, de donde voy a hacer una nueva variable para el valor
que tenga almacenado en la base de datos el valor del botón y la inicializo como on. Entonces el objeto de este método pues es que sea el que se le asocia al botón de encendido, entonces lo inicializo como on. Y hacemos la misma secuencia del hatch map con el argumento hatch y el constructor new, vamos a pegarlo, new hash map. Ok, punto y coma. Y ahora sí vamos a colocar en el hatch put el nombre de la rama virtual, coma, y entonces la variable btn virtual. Ahí está. Ok. Después de esto, entonces ahora sí voy a usar la instancia que se referenció con el database reference, esa misma que logran ver resaltada, y hacemos uso del update children pasándole el argumento del hash map punto, y cuando se haga exitosa la escucha, entonces vamos a crear un evento de exitoso. En esta estructura pues simplemente le avisaremos en la pantalla con el toas.mactace que va a decirle en esta activity pues el mensaje virtual button on. Ese sería lo que aparecería en la pantalla del celular. Y como tercer argumento pues sabemos que tenemos que decir la longitud de este mensaje, entonces el toas.lengthshort y que lo muestre. Y es todo. Entonces este método se lo vamos a asociar cuando se presione el botón. Y si observa, aquí nos hace falta el punto y coma, vamos a ponérselo de una vez, ya deja de alertarnos. Entonces ese método se lo vamos a asociar a este botón. Si gustan de una vez lo hacemos para que se vea qué fácil es. Entonces aquí está el botón on y simplemente buscamos el atributo onClick. Aquí está en onClick. Entonces aquí si le damos un clic al combo se despliega este método que acabamos de crear, onButton virtual. Listo. En el off va a ser algo similar, simplemente que aún no tenemos desarrollado el método implementado. Entonces básicamente podemos copiarlo tal cual, copiamos y pegamos, y este se va a llamar diferente, es el off. El objetivo es de que se le setee un valor off y veamos, todo lo demás es igual, y aquí en el mensaje que diga que está en off, y ya está desarrollado el siguiente método que asociado al botón off en onClick lo podemos visualizar, botón off, y ya, así de simple. Como pueden ver es algo similar este método, pero está fuera del onCreate, al método que está dentro del onCreate que dice set onClick listener, pero este está escuchando en la pantalla que ocurre el clic, y acá no, es un comportamiento. Como comentario, si este argumento view no se establece, no lo va a poder ver el entorno gráfico. Bueno, entonces vamos a seguir
creando código, porque ahora nos hace falta el método para conectar a Firebase. Y este va a estar un poquito más grande. Empezamos public void connect, así lo vamos a bautizar, Firebase, el argumento view y le pasamos la llave. Okay. Bueno, entonces aquí se va a tener que hacer una referencia para cada uno de los elementos. Vamos a empezar con el primero, database reference, y creamos una variable, un objeto rlum1 para la primera luminaria, y va a estar obteniendo su Firebase database, su instancia, get instancia, get reference del hijo. Aquí hay que tomar atención que se escriba tal cual, domótica, actuadores, luminaria, -1, punto y coma. Y una vez que esté referenciada, pues la utilizamos rlum1.add value listener, y la vamos a crear esta nueva interacción con value event listener. Dentro de esta estructura, entonces vamos a utilizar el vlum1, que va a ser igual. Ojo, aquí tendríamos que tomar el argumento que nos devuelve como data snapshot, que es este objeto, el snapshot, es del tipo data snapshot. Entonces vamos a usar este objeto, lo escribimos snapshot y le decimos, de esa imagen que tomaste, pues devuélveme el valor, get value, y ponla tipo string. Bien. Ahora vamos a hacer referencia del objeto que enlazamos en la parte gráfica como status lum1, y le ponemos el atributo setTest, es decir, vamos a actualizar lo que en la pantalla del teléfono nos aparezca. Le ponemos string porque nos lo tiene que mostrar como si fuera texto. Entonces value of, de cuál, pues de esta variable que acabamos de cachar, lum1. Bien, y aquí nos hace falta el punto y coma. Entonces, si se logra hacer esa lectura, este get value, esto es porque se tomó el snapshot. Si no se logró tomar el snapshot, entonces lo que va a hacer, pues aquí vamos a implementar un mensaje toas.makeText, que va a estar en esta pantalla. This, vamos a dejar así solamente los dos comillas, y le vamos a poner el argumento error punto, y aquí tendríamos que poner get mensaje. ¿Cuál fue el error? Que me lo den un mensaje. Entonces get message, y nos falta el toas.lengthShort y punto show.
Listo. Ok. Entonces vamos a analizar esto antes de continuar. Entonces, lo que acabamos de hacer es de la variable que definimos aquí previamente, vlum1, en la parte superior. Recordarán que está esta variable vlum tipo string. Esa va a cachar aquí en el connect. vlum1 va a cachar de la imagen que se tomó cuando accesó al listener de la base de datos este objeto, y de ese objeto ya podemos obtener el valor y pasarlo tipo string, porque la variable es del tipo string. El data snapshot sucede cuando cambia algún dato, se toma una imagen, y como está la referencia, estamos a nivel del rlum1, esa referencia la estamos direccionando a la ramificación domótica actuadores diagonal luminaria 1. Entonces va a estar permanentemente direccionado en domótica actuadores luminaria 1, va a estar cachando lo que aquí se mueva para que lo venga y almacene, lo obtenga, mejor dicho, con el método getValue en un string, y entonces ese variable vlum lo vamos a pasar como argumento al enlace stlum1. Aquí es la parte que habrá que comprender, cómo el enlace que hicimos stlum1 en esta línea, stlum1 está relacionando al objeto textView, es decir, lo que hizo a nivel lógico aquí en este punto status. Si nos vamos al ID, está el textView zen lum1. Este es el ID que relacionamos en el enlace textView zen lum1. Entonces ahí lo va a ver reflejado como un mensaje, y cambiaría el mensaje, que la leyenda que aquí aparece como status, lo cambiaría por el valor que obtenga de la base de datos en línea. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a probarlo en la máquina virtual que tenemos corriendo para ver si nos manda algunos mensajitos. Vamos a darle play. Entonces aquí abajo en la consola todavía sigue construyendo y vamos a esperar que termine. Sigue construyendo. Bien, creo que nos faltó enlazar. Me faltó enlazar aquí este método. Bueno, permita la interfaz que nos muestre la aplicación.
aquí seguimos. Ahí está procesando. Terminó y ahorita lo va a lanzar. Pongan en línea. Ahí se está instalando ya la aplicación. Launch. Esta aplicación la está instalando en el emulador. Listo. Entonces ahí la envió. Bueno, esa es la presentación que tendría nuestra app. Les comentaba que se me pasó asociar este método, el Connect Firebase, al botón. Entonces si lo presionamos, pues no va a hacer nada. Ahorita lo voy a asociar. Y bueno, esta sería la apariencia. Sirve que modificamos aquí arriba el título para que se vea a dónde se está conectando. Ok, voy a salirme de este proyecto y lo voy a parar en el emulador. Creo que también vamos a usar, ahí ya se detuvo en el Android, vamos a usar otro emulador, está muy lento este. Entonces lo primero decíamos asociarlo. Entonces en el botón Connect Firebase, aquí nos aseguramos que el component tree esté direccionado, buscamos el método onClick, en el cual vamos a desplegar, aquí está onClick, desplegamos el combo y aparece ya el Connect Firebase. Eso es lo primero y ya con eso quedó asociado. Y decíamos el nombre del proyecto lo tenemos en el archivo strings, aquí aparece. Entonces ese lo vamos a cambiar por la dirección del proyecto a donde se conecta. Lo podemos observar si nos movemos aquí al Firebase. Esta es la ruta URL. Sin embargo, cuando pasamos vamos a desplegar todo, a ver todos los proyectos, vamos a ver que en este donde se está conectando, este de domótica, tiene 3 apps. La que estamos trabajando es esta última, domotica.proapp.sp8266. Esto es importante que se sepa desde la aplicación a qué proyecto te estás conectando o cuál es la aplicación firmada en el proyecto. Entonces son el nombre del proyecto, domotica-sp8266. Ese sería el nombre del proyecto. Vamos a regresar al IDE, domotica SP8266, así está escrito. Y este nombre de la aplicación pues no sucedió por sí sola, ese lo proporcionó el Android Studio y quiero que lo ubiquen. Reitero, todo lo de Gradle no hay que manipularlo, pero para que lo observen dónde está ese nombre. Acá en Project, ¿dónde está?
Aquí está, aplicación ID. Esta es nuestra aplicación, domotica.proi.app sp8266. es este mismo que aquí aparece en Firebase. Entonces con este lo encontramos dentro del Gradle de proyecto. Lo vamos a copiar y lo vamos a posicionar, a ver si nos alcanza en el texto. Dos puntos. Bueno, que lo correcto sería al revés, pero vamos viendo a ver si aparece primero el nombre del proyecto en Firebase. Ok, eso ya está. Cerramos el Gradle de los dos. Y por último decíamos que vamos al AVD Manager, pero antes vamos a cerrar nuestro emulador. Aquí. Bien, entonces ahí está la ventana del emulador. Y ahora sí cerramos esta de la AVD. Bien, entonces ya pudiéramos volver a compilar. Ahora sí nos aseguramos que está direccionado al Galaxy A9 y le damos en play. Entonces aquí va a volver a enlazar con el Gradle todo el trabajo y lo va a lanzar cuando termine al emulador, ahora del Galaxy A9, esta nueva máquina. Ok, sin ningún error la compilación, vamos viendo que se instale. Aquí va en proceso de instalación y se lanzó. Ok, ahora veamos qué pasa si presiono el botón Connect Firebase. Y aquí observamos que Luminaria 1 mandó un 0, todos los demás no han mandado nada. Ahora si lo comparamos con respecto a la base de datos, nos vamos a Real Time Database y estamos trabajando con la información que aquí aparece. Luminaria 1 pues aparece 0. Conforme capturemos los demás códigos, pues estos serían los que se estuvieran actualizando. Y quiero aprovechar para que se observe si en algún momento la tarjeta SP o alguna aplicación que se desarrolla en web cambia el valor en alguno de los elementos, por ejemplo hay 34, inmediatamente se va a ver reflejado en la app sin necesidad ya de presionar el Connect Firebase. De esta forma la instancia está escuchando en todo momento la referencia que se ha creado y así se visualizará. Bueno, ilustrado lo anterior, vamos a sacar la aplicación del emulador. Listo. Y ya se paró aquí en el Android Studio. Ok. Entonces apenas llevamos la de la primera instancia, que sería la referencia a la luminaria 1. Pero ya comprendemos que podemos copiar y pegar este mismo texto. Antes de hacerlo hay que verificar dónde cierra esta llave que abrimos previamente. Cierra aquí. Entonces este es el código que corresponde, perdón, antes de eso, nada más es hasta a la database. Entonces este cierra aquí en New Valued. Entonces vamos a seleccionar solamente esto, copiamos y entonces vamos a pegar ahora lo que corresponde a la luminaria 2. Entonces actualizamos aquí la variable, ya la habíamos creado arriba, es rlum2, y ahora la ruta, el child, se refiere a la luminaria 2. Luego esa variable dijimos que
es vlum 2, el status lum es de la 2 y la luminaria es de la 2. Y listo. Con respecto al mensaje, pues fue tal cual igual. Si se cancela, pues nos va a mandar el error en una advertencia en pantalla. Ya tenemos la de la referencia a la luminaria 2. Entonces vamos a darle un espaciado aquí. Nos aseguramos donde termina la última y abrimos otro espaciado. Vamos a teclear la siguiente para que se familiarice mejor. Database reference. Ahora tendríamos que hacer la referencia al apagador 1. Este nombre ustedes lo van a ir creando de acuerdo a sus necesidades. Y como quedó el igual, aquí está igual. Y es el Firebase Database .getDistance .getReference.child. Y aquí es donde hay que tener precaución porque vamos a direccionar específicamente ahora a los apagadores que están en domótica. Ya no están en actuadores, están en sensores. Y es el apagador -1 punto y coma. La siguiente línea, entonces, esta referencia que creamos del apagador 1, le vamos a usar el método addValueListener, dentro del cual vamos a pasar como argumento un new valued listener. Se nos abre la estructura, vamos observando, dentro de la cual vamos a utilizar una variable que ya habíamos definido, valued apag 1, que esta se va a tomar pues literalmente la radiografía del snapshot, del data snapshot. Ahí está el snapshot. Y vamos de esta a tomar el valor y la vamos a convertir a string. Punto y coma. Me quedó punto y coma, aquí está. Y ahora el enlace que habíamos realizado del STAP1, este le vamos a poner el setText. Ahí está. Y tenemos que hacer la conversión a string .valueOf y como argumento pues la variable que tenemos aquí arriba, vap1. Y sería todo por esa parte del código. Ya nada más nos falta el mensaje, el toast hacia la pantalla, myText, y definimos que es la MainActivity.tis, mensaje más, o sea, concatenamos un posible error con el getMessage, y le pasamos con el toast la longitud, length y le decimos que lo muestre, punto y coma. Y recordemos que no se nos olvide punto y coma aquí donde nos lo está pidiendo. Entonces es una repetición automática de lo mismo para el apagador 2. Entonces seleccionamos este código hasta esta parte. Miento, porque esta es de la clase Connect, entonces solamente es esto de aquí, todo esto. Copiamos y
pegamos aquí. Entonces ahora va a ser para el apagador 2. La ruta tendría que quedar aquí en el 2 y la variable tipo string es la 2 y este sería el enlace 2 y le pasamos el mensaje con la variable 2. Listo. Entonces ahora nos falta con respecto al botón virtual, que este es uno de los importantes. Entonces necesitamos nuevamente el database reference y hacemos referencia al botón virtual con la Firebase database punto get distance punto get reference punto child y está apuntando hacia domótica diagonal sensores diagonal distancia, perdón, sensores diagonal botón, tiene que ser el nombre igual, virtual. Entonces punto y coma. Y después de esto vamos a darle a esta referencia que hemos creado el add valued on listener, le damos new valued listener, se nos crea la estructura. En esta estructura vamos a poner la variable tipo string vbb igual, nos regresó el objeto snapshot punto get valued punto to string y ya punto y coma. Luego el enlace st al botón virtual punto settest, aquí está, y dentro va a ir el string punto valued of y le mandamos la variable vbb y ya, nada más hay que poner el toast en esta parte, toast punto myTest, aquí el main activity punto tis, coma, más, concatenamos el probable o posible error con un get message y le vamos a decir el toast y en la longitud para finalizar con un show y ya quedó. Entonces aquí nos falta punto y coma nada más. Bien, ese nos va a mostrar el status ya tenemos del botón virtual, ya tenemos entonces la luminaria 1, 2, el apagador 1, 2 y el botón virtual, su status. Nos falta solamente distancia, mensaje y valor. Entonces vamos a hacerlo a pie. Database reference retorna ahora el, perdón, que escribí, database reference espacio rmsg para una referencia a mensaje y le vamos a decir que el Firebase database punto get distancia punto get reference punto child de la ruta
domótica, sensores, distancia, mensaje, y cerramos con punto y coma. Entonces esta referencia que acabamos de crear, vamos a hacer el add val listener, le hacemos new values, new val, new espacio val event listener. Se nos abre la estructura y aquí vamos a usar la variable v mensaje, será igual al objeto snapshot get value punto to string, convertirlo a string, punto y coma, y luego el enlace stmcn punto set text, y dentro el string punto valued of, y le pasamos la variable. Y en la parte del probable error o posible error, si se da el toas.makeTest, y aquí le vamos a decir MainActivity.this, como mensaje concatenamos error.getMessage y le vamos a decir la longitud toasLaunch, y le vamos a decir que show. Listo. Entonces nada más nos falta aquí punto y coma. Bien, y por último vamos a crear aquí el database reference, pero ahora una referencia al valor. Firebase.getInstance getReference child, en la ruta domótica, diagonal sensores, diagonal distancia, diagonal valor, y al final punto y coma. Luego esta instancia rval vamos a pedirle add valued listener, y aquí un new valued listener. Se nos crea la estructura, usamos la variable string que teníamos de val igual al objeto snapshot punto get value punto to string, punto y coma, y el enlace stval punto set test, y como argumento string valued of de la variable vval. Ok, y si llegase a fallar el toast myTest, aquí mandamos la actividad esta, concatenado un posible error punto get message, y le decimos la longitud len. Por último lo mostramos.
y acá abajo nos pide punto y coma. Bueno, todo esto dentro del método connect Firebase, y eso ya lo que nos va a hacer es que cada elemento de lo que está referenciado, es decir, cada uno de estos que status, valor, distancia, mensaje y botón status, pues va a ser actualizado. Vamos a probarlo así como está. Ya tenemos la máquina, el emulador de Galaxy 9, le vamos a dar play, se va a enlazar y ahorita vamos a ver cómo se comporta. Se está instalando. Bien. Entonces, si nosotros le damos aquí en Connect Firebase, ahí nos está enlazando con todos los datos actuales que tiene, valga la redundancia, la base de datos. Vamos a mostrarla. Ahí está los valores actuales. Y entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, aquí escribir un nuevo mensaje, todo seguro, al darle al botón actualizar, se actualizó tanto en la base de datos y nos lo está mostrando en tiempo real en la aplicación. De igual forma, el botón on, el estatus actual del botón virtual, va a modificarlo a un nuevo valor on y el botón off al valor off. Entonces de esta manera ya pudiéramos interactuar. Si se fijan los mensajes acá en el TOAS de los botones, ya podemos interactuar con nuestra aplicación, con la tarjeta. Bueno, aquí se puede ver la tarjeta de desarrollo SP. Cuando esté operando en línea, pues va a estar monitoreando, y la lógica que tiene implementada es que si el botón está activo, pues va a dejar de registrar la placa de desarrollo SP en la base de datos. Ok, vamos a hacer una última modificación porque nos hace falta validar que realmente tenga funcionalidad en el teléfono, y esto lo estamos previendo con los permisos. Regresando entonces al Android Studio, aquí en el Android Studio tendríamos que estar haciendo en el manifest una actualización. Nos vamos al proyecto, árbol de proyecto, en la categoría app, subcarpeta manifest. Este archivo lo vamos a abrir. De igual forma, es delicado como los de Gradle, cualquier modificación que no se haga conscientemente. Entonces, antes de la sección de aplicación, vamos a abrir un espacio y aquí vamos a escribir el símbolo menor que. Puedes hacer el permission, o de igual forma la primera opción que nos aparecía, el uses permission, y aquí vamos a hacer
una invocación al permiso primero de internet, diagonal, cerramos. Luego también vamos a agregar uses permission de la red, del network state. Y por último, uses permission de la Wi-Fi. Vamos a buscar, aquí está Wi-Fi state. Esos tres permisos se requieren agregar, integrar al manifest. Ya podemos cerrar la pestaña. Si la vuelves a abrir, se mantienen ahí los cambios. Y luego necesitamos a nivel del main activity, al inicio, hacer la implementación de un método que verifique permisos. Entonces, cuando necesitamos verificar permisos, pues antes de salir, si vemos aquí en el onCreate, aquí está el Firebase. Entonces aquí tendríamos que poner el método verificar permisos, punto y coma. Está en rojo pues porque no lo hemos implementado. Entonces esto quedaría a nivel de fuera del onCreate. Entonces vamos a ponerlo, todavía estamos onCreate, aquí está. Este ya sabemos que está fuera porque es un método visible para el display. OnClick es el del botón, este no, entonces por aquí lo vamos a poner. Entonces este sería un private void verificar permisos, y luego llave. Y aquí lo que vamos a definir son primeramente unas variables del tipo entero. El permiso para internet sería igual, tenemos que usar una clase context compact punto, un método que se llama check self permission, que aparece ahí, y como argumento el primero es este contexto, el segundo argumento es el manifest, el que acabamos de abrir, punto permission, punto, y aquí se nos abre los que estamos buscando. La variable es el del internet, pues es el permiso de internet. Ya cerramos, punto y coma. La siguiente, vamos a subir para que se aprecie, es otra variable, permisos del network igual nuevamente al context compact punto check self permission. En el primer argumento es este contexto, el archivo manifest permission, y ahora estamos hablando del network state, es el segundo, enter, listo. Y el último, in perm wifi, y este tiene que ser nuevamente context compact check self permission, este contexto, manifest permission, y nos aparece el wifi state. Ok, ¿qué sucede? Bueno, cuando el valor del permission es 1,
es la primera vez o la vez que la aplicación está solicitando permisos, entonces este está almacenado en la variable per internet, per network o per wifi, dependiendo del permiso. Entonces lo que vamos a hacer es un if, dentro del cual vamos a preguntar, bueno, si el valor del per internet es igual a 1, entonces mando un mensaje toas.makeText. Como primer argumento pues es este contexto. En el mensaje permiso internet concedido, 2 puntos, y le vamos a concatenar más per internet para que se observe el valor que retornó. Luego el toas.length y lo mostramos, punto y coma. Bueno, y algo similar haríamos con los otros, que serían para la network y para la wifi. Y ya, sería todo. Entonces este va a ser invocado desde el onCreate, cuando se llama, antes de irnos al Firebase, y así de menos tengamos una referencia de lo que está ocurriendo. Bien, entonces vamos a ejecutarlo en nuestro emulador para observar cómo se comporta. Ahí se está instalando ya y ahorita lo lanza. Launching. Entonces probablemente no nos mande ningún mensaje porque ya salíamos a internet. Sin embargo, vamos a actualizar el mensaje temprano. No lo puedo hacer porque todavía no me conecto. Entonces necesito conectarme. No se ha conectado. Ahí está, conectado temprano. Y ahora voy a ir a mostrar la base de datos y aquí está temprano. Entonces si hacemos un cambio aquí, vamos a poner 1, se movió, luminaria 2, voy a poner 1, aquí me parece que está, a ver, 24, así como que tengo direccionada al mismo valor de la luminaria 1. Bueno, voy a checar este código que sería en la referencia de la luminaria 2. Hacemos aquí en Connect Firebase, aquí está luminaria 1 y este sería luminaria 2. Sí, aquí está mi error. Nada más hay que cambiarlo por un 2 y listo. Bueno, paramos
Y ahora vamos a hacer una prueba pues conectando al teléfono. El teléfono de tal manera que, no sé si se alcanza a apreciar, ahí está en modo transferencia de archivos. Y vamos a conectar con Huawei y ejecutamos. Vamos a esperar que termine de correr. Está compilando. Voy a poner aquí en pantalla la base de datos. Ok. Vamos a observarlo. Si se alcanza a ver un poco más cercano. Bueno, están ahí todos los mensajes de estatus. Si le damos al botón Connect Firebase, ahí ya se cambió y ya podemos ver los valores. Ok, ahí está operando ya de manera individual. Ya lo puedo desconectar. Vamos a sacar la aplicación y de hecho voy a borrarla de aquí para que se observe. Es este de aquí, Domótica ESP. No tiene buen enfoque, pero vamos dándole en Connect. Ahí está conectado. Si modifico el botón Off, ahí vemos en la base de datos del real time que se actualiza. Vamos a usar el mensaje. Saludos. Ok, y lo voy a mandar a actualizar. Ya se actualizó en la base de datos. Y ahora lo que nos falta comprobar es que opere a nivel de la aplicación de la ESP. A ver, vamos viendo si este es el código. Ok, entonces este es el código. Y lo que me interesa ahorita es conectarme por el monitor serie para ver la ejecución. Bueno, vamos a ver si tableta, modem SU, que no. Ok, parece que bueno, voy a minimizar esta. Vamos a ponerle alimentación externa. Y vamos a resetear la tarjeta de desarrollo. Desconecto estos cables que consumían corriente. Y ahí está conectando. Entonces vamos a conectar los botones.
Y ok, ahí está la parte del monitor serie. Vamos a reubicarlo un poco más pequeño. Voy a colapsar esta ventana y el monitor serie lo vamos a poner como por aquí arriba. Es que ya no se hace más pequeño. Vamos a bajarlo aquí. Ok, como podemos observar, entonces el sensor de distancia ahí está haciendo la lectura, intruso, un valor de 4.48. Lo voy a alejar. Ya está en una lectura de 22. Voy con el celular a activar el botón virtual. Al activar el botón virtual, entonces la lógica ya no me va a estar registrando ni a una presencia corta. Podemos observar el LED amarillo encendido. Eso me indica en sitio que el sistema de control autónomo está siendo bloqueado por el botón virtual. Vamos a desactivarlo en el celular. Se observa ya que aquí en este elemento pues quedó desactivado. Voy a desconectar de hecho no está siendo actualizado el monitor serie. Ahí está siendo actualizado. Entonces, como podemos ver, está ya operando la placa de desarrollo. Y la última prueba que nos falta es quitándole la alimentación del micro SD y dejándolo solamente con la alimentación de la placa la placa de alimentación externa. Entonces aquí pareciera que perdió enlace. Vamos a hacer la desconexión de los botones. Como comentaba hace un rato, estos cargan, hacen una carga excesiva. Voy a resetearlo y en cuanto veamos que se conectó con la nube, ahí está conectado ya, quiere decir que ya está trabajando. Entonces ahora sí reconectamos los botones. Esta es una situación que corregir electrónicamente. Entonces presiono las dos actividades, el botón rojo y el botón verde. Ahí están las luminarias y los apagadores. Soltamos, pero ahora vamos a activar en el celular el botón virtual con on. Se nos activó el botón virtual y ahora encendió el LED amarillo y ya no nos deja manipular las luminarias ni los apagadores registrados en la nube. Bueno, entonces de esta manera, si yo quisiera modificar el mensaje, en la última ocasión hubo un intruso, pues solamente lo puedo hacer cuando esté activado el botón virtual. Aquí le vamos a escribir un nuevo mensaje temporal, acceso negado, y le vamos a dar en el botón actualizar y ahí ya aparece en nuestra nube. Este mensaje está activo mientras el botón virtual esté activo. En el momento que nuestra aplicación móvil lo desactive con el botón off, entonces ya va a empezar a registrar los mensajes propios de la placa.
por ejemplo ahí alerta intruso, si me alejo, perímetro seguro,